Hola a todos. Gracias, Artur, por esta invitación. Ya sabes lo mucho que te aprecio y sabes todo lo bueno que pienso de ti. En fin, el tema es la estratificación del riesgo en pacientes con variantes patogénicas de la fibrilina 1. Lo primero que quería decir que cribado molecular es visto por el cardiólogo como una cosa absoluta. Y si nos fijamos en lo que es la eficiencia de cribado molecular en pacientes que tienen síndrome de Marfan, completa el diagnóstico en el siguiente 5% de los casos. Ahora, si vas a un síndrome menos específico o TAD no sindrómico, que son familiares o se dan en pacientes con menos de 45 años, ves que encuentras variantes patogénicas mucho menos frecuentemente y más que eso, encuentras los diferentes genes no sindrómicos, pero también fibrilina 1, que es un gen frecuente en pacientes con aortopatía torácica hereditaria, pero, no puedo ver mi... Bien. Pero lo que es importante es que hay un 30% de variante de significado desconocido, lo que significa que cuanto menos específico seas en el diagnóstico clínico, más variantes de significado desconocido obtendrás con las pruebas genéticas, lo que te pondrá en una situación difícil en la que no puedes decir si hay o no enfermedad para intentar hacer algún vínculo, pero la familia nunca es lo suficientemente grande para una conclusión clara, así que creo que tenemos que avanzar, tratar de disminuir la tasa de significado incierto. En estos pacientes con HTA, cuando encuentras una variante, entonces la supervivencia libre sin cirugía aórtica o disección es menos buena que si no tienes variante, lo que significa que la variante tiene un valor pronóstico en esta población. Este problema de a quién se debe hacer la prueba se ha debatido en la BASERN, Red Europea de Referencia, ya que muchos de los miembros de la BASERN están aquí y discutimos que los pacientes con disección aórtica, sin hipertensión o con hipertensión, pero que tenían menos de 70 años deberían ser remitidos a un centro para pruebas o decisión de pruebas. Aquellos con aneurisma de aorta torácica que son adultos y seguramente dilatados porque su Z-score es superior a 3,5 deben evaluarse, y en ausencia de hipertensión ya con Z-score por encima de 2,5. Si hay una historia familiar positiva, el riesgo de tener una enfermedad genética se incrementa y debe ser evaluado. Y en el caso de rasgos sindrómicos, también se debe acudir a una evaluación multidisciplinar. Y es específico. Ahora, yendo a la fibrilina 1. Este es un documento que se hizo sobre la base de las poblaciones que seguimos. Con los pacientes de fibrilina 1 vemos más de 150 pacientes y la primera información aquí es que se puede ver que el 75% tiene cirugía de disección aórtica, lo que significa que el 24% no tiene. Así que si usted tiene el síndrome de Marfan, usted no es. Seguro que tendrá cirugía aórtica. Y la otra cosa es que la supervivencia ahora es muy buena, con 75% de la población sobreviviendo hasta 75 años. Ahora, si usted trata de precisar más el pronóstico, entonces tienes diferentes factores que pueden ayudarte. El primero es, ¿eres tú el probando en quien se hace el diagnóstico o un familiar? Tu diagnóstico se hace porque hay un cribado familiar y ves que el riesgo de disección aórtica es mayor cuando se trata de un probando que cuando se trata de un familiar, lo cual es esperable porque cuando se conoce el diagnóstico se hace cirugía preventiva, pero también que la disección aórtica o la cirugía es más rara. 50% para los familiares en comparación con el 80% en los probandos, por lo que los probandos son más graves. La segunda cosa es la diferencia entre hombres y mujeres, chicos y chicas. Y se ve que los varones que tienen disección aórtica o cirugía ocurren
antes y a un ritmo más importante que las mujeres, y esto es así sea cual sea el tipo de mutación, y volveremos sobre ello. Así que el tipo de mutación, si se puede diferenciar dos tipos de mutación, los PTC son mutaciones con un codón de parada que aparece para que haya ARN mensajero truncado y no hay construcción de la proteína, por lo que es haploinsuficiente, no hay fibrilina 1, que es sintetizada por el alelo enfermo. Esto es PTC, y el otro es solo el hecho de que dentro de la proteína hay un aminoácido que se cambia por otro aminoácido, y ves que, de acuerdo con el hecho de que el PTC aquí, por lo que el codón de parada tiene un pronóstico que es menos bueno que los pacientes con mutación fibrilina 1, que es una mutación in-frame, mutación. Y cuando se entra en la mutación in-frame, entonces se puede diferenciar la tasa de disección aórtica o cirugía. Con los pacientes que tienen una pérdida de cisteína, que tienen una tasa de eventos del 75%, los que tienen adición de cisteína es 30%, y en el medio, la mutación, que no están cambiando el contenido de cisteína de la proteína. ¿Por qué es tan importante? Debido a que las cisteínas en realidad son aminoácidos que están unidos uno al otro con una fuerte ligadura y por lo que son responsables de la estructura tridimensional de la proteína, y si usted rompe uno de estos enlaces, entonces modifica la tridimensión de la proteína y tiene un efecto importante. Y entonces las variantes de pérdida de cisteína son fenotipo muy grave, cardiovascular, oftalmológico y esquelético. La adición de cisteína hay menos eventos aórticos y las formas son globalmente menos graves, excepto por las características oftalmológicas, y no hay efecto de la cisteína. Entonces es intermedio, pero no hay alta prevalencia de enfermedad oftalmológica. Así que basado en eso, puedes construir un riesgo para tus pacientes que tienen la mutación fibrilina 1. ¿Es un familiar? ¿Es un probando? ¿Es un hombre? ¿Es mujer? ¿Tiene una variante PTC? ¿Variante in-frame, pérdida de cisteína, adición de cisteína o ningún efecto de la cisteína? Y puede ver la tasa de eventos aórticos a la edad de 40 y a la edad de 80. Y se puede ver realmente que cambia de un 100% a 0%, según se trate de un grupo de mutaciones sobre otro. ¿Es un hombre o una mujer? Y esto es cierto para los eventos aórticos, pero también se puede predecir el riesgo de ectopia lentis, que es mayor cuando hay una adición de cisteína, mayor cuando hay una pérdida de cisteína y mucho menor cuando no hay ningún efecto sobre la cisteína. Y para la escoliosis y las características esqueléticas también tienes un fenotipo que depende del genotipo. Y creo que esto es importante porque entonces usted puede ver si el paciente va a tener cirugía durante su vida o tal vez no, y puede ayudarle de muchas maneras. Genotipo, fenotipo, hay una localización específica que es 24 a 32, exon 24 a 32, que se asocia con la forma neonatal del síndrome de Marfan. Y cuando se comparan los que son 24 a 32, que están en rojo, con los que están fuera de esto, que están en azul aquí, se ve que en realidad cuando se trata de un codón de parada, PTC, no hay diferencia que se espera porque la proteína es no sintetizada. Cuando hay una mutación in-frame hay una diferencia al principio. Y esta diferencia está relacionada con el grupo de pérdida de cisteína. Debido a la adición de cisteína no hay mucho y sin cisteína no hay mucha diferencia. Así, usted ve que realmente puede ser más preciso en el pronóstico del paciente con esto. Ahora no es solo genética para el pronóstico del paciente. Una cosa clásica es la historia familiar de la disección aórtica y hemos estado buscando en pacientes con mutación fibrilina 1 y comparamos aquellos que tienen una disección en la familia y aquellos que no. Y miramos cuál es el riesgo de aquellos pacientes con historia familiar
para la disección, que es del 8%, al riesgo de los pacientes con mutación fibrilina 1, pero sin antecedentes familiares de disección, que es del 9%. Así que no hay diferencia. Y el riesgo de cirugía es el mismo, 18% versus 19%. Así que cuando sacas todos los casos esporádicos, quedarán 1.250 pacientes con una mutación. Y si comparas el riesgo de la disección en el grupo con historia familiar, es 8% contra 8%, no hay efecto. Y el riesgo de cirugía 18 contra 17, sin efecto. Así que no hay evidencia de que la historia familiar para la disección sea un factor de riesgo en pacientes con mutación fibrilina 1. Hay algunas características fenotípicas que se asocian con un mayor riesgo. Por ejemplo, esto es algo que encontramos en pacientes con mutación fibrilina 1 con estrías. Si tienes estrías, entonces el riesgo de tener cirugía o disección es mayor que si no las tienes. Y esto se observa también para otras mutaciones como la mutación TGF-beta 2 que vimos también, pero esto no es cierto para todos los genes, para todas las características. Por ejemplo, no hay relación entre la presencia de ectopia lentis y el riesgo de disección en esta población. Luego hay algún aspecto de la aorta que también es importante, y esto ha sido reportado por el grupo de Ámsterdam. Se ve que si la aorta es tortuosa, que es esto, se ve tortuosa, está claro. Entonces el riesgo de disección se incrementa comparado con aquellos que no tienen tortuosidad aórtica. Así que esto también es un factor pronóstico. Hay otro que ha sido publicado recientemente por el grupo de aquí, que si hay un aneurisma fuera de la aorta en pacientes con mutación fibrilina 1 y se ve que la supervivencia libre de eventos en aquellos que no tienen ningún aneurisma extraaórtico es mejor que en los que tienen un aneurisma extraaórtico. Los aneurismas extraaórticos están aquí y no suelen ser responsables de muchas complicaciones. Hicimos un estudio similar y encontramos también que había una diferencia, pero la diferencia que observamos fue solo en los hombres. Era un factor pronóstico para los hombres, pero no para las mujeres. Y encontramos que el tipo de dilatación que tenemos en la aorta puede ser importante para el pronóstico de esta lesión específica. Con aneurisma puede requerir reparación y ectasia, que es dilatación difusa. No requirieron reparación durante el seguimiento, pero se trata de números muy pequeños. Otro factor que ha sido publicado recientemente por el grupo de Julie es la disyunción del anillo mitral, que se ha asociado con el aumento del riesgo de cirugía aórtica. Cuando es importante. Usted ve aquí la disyunción anular mitral de la válvula mitral en el músculo, y esto también se asocia con un mayor riesgo de cirugía de la válvula mitral y arritmias. Y lo que es interesante también es que cuando vuelves a la genética de esta enfermedad valvular, se ve que la prevalencia de la disyunción anular mitral es mayor en aquellas mutaciones con pérdida de cisteína, que se asocian con un mayor riesgo aórtico, que puede ser el sustrato tanto de la disyunción y el evento aórtico. Así que tenemos que averiguar cuál es la relación entre los dos. Y claro, el principal factor pronóstico es el diámetro aórtico. El diámetro aquí por debajo no hay riesgo aórtico, pero aquí el riesgo se calcula para los próximos 2 años, lo que significa que el diámetro es cuánto al tiempo es válido. Porque si tomas un diámetro de 50 y esperas 10 años, entonces puedes decir que el diámetro de 50 va a estar asociado con un riesgo. Pero si mides el diámetro aórtico entre medias, puede haber aumentado, por lo que no es realmente 50. Así que en este estudio limitamos el tiempo
de la validez del diámetro a 2 años, y si lo haces entonces ves que por debajo de 50, en pacientes con mutaciones de fibrilina 1 el riesgo es muy bajo. Así que el diámetro aórtico no es perfecto y ha habido algunas sugerencias. Solo pongo el título porque si quieres hacer preguntas deberías preguntarle a Walla, que dice que el strain longitudinal predice la tasa de dilatación aórtica y los eventos aórticos en el síndrome de Marfan. Así que va a haber otros factores u otros parámetros, además del diámetro aórtico, que nos van a ayudar a decidir quién está en riesgo o no. Pero creo que esto aún no está listo para la práctica clínica, pero podemos discutirlo. En conclusión, no todos los pacientes requieren cirugía. Ahora tenemos diferentes predictores y podemos hacer una estratificación individualizada del riesgo, y hemos progresado en ello basándonos en la genética y también en el fenotipo, que nos ayudará a ser más o menos agresivos. Y eso nos ayudaría con el asesoramiento de los pacientes. En el caso de la fibrilina aún no hemos avanzado mucho. Y segunda conclusión, bravo Arturo por todo el trabajo científico. Ya se ha dicho muchas veces que participas en todo. Quiero decir que participas en todas las reuniones, algo increíble. Así que hiciste un trabajo enorme y con una mente muy buena que es apreciada por todos. Y también participas en la creación del Grupo Europeo de Patología de la Aorta y Enfermedad Vascular Periférica. Intenté encontrar algo que los demás no dijeran, así que todo el mundo se centró en la ciencia y yo dije un poco de política. Así que esto es un poco político. Lo importante creo es que la aorta está más en la mente de la gente. Y como todo el mundo ha dicho, y quiero repetir, gracias por tu amistad, porque es un placer estar contigo y trabajar contigo. Gracias, Arturo.